Mi programa porque estoy encantada con tu libro, un libro refrescante, bien escrito, con unos personajes muy bien delineados, personajes que uno se siente, o sea, yo sentí que me metí en la trama y sentía como que, sí, que yo los conocía, ¿sabes? Fue una cosa como muy particular y quería saber cuando, por ejemplo, tenía trabajo que hacer y lo que estaba, viene viendo el libro y diciendo, quiero saber qué pasa, ¿no? Muchas gracias, Bienvenida, Carolina. Irene. Muchísimas gracias, Carolina, por invitarme al programa, tu programa tan agradable. Además, tú eres licenciada en Historia del Arte. Sí. Y eso, a lo largo del libro, pues se ve toda esa formación en Historia del Arte, porque tiene unas descripciones muy bellas y muy ricas de lugares, de museos, de obras de arte. Sí. Sobre todo porque es un libro que se mueve de Venezuela a Nueva York, a España. Sí. Luego hay viajes en Austria, en la Toscana, Sí, hasta en Asia. Roma, exacto, Bangkok, Sí. Jaipur, la India. Sí, O sea, sí, y hablar del arte también te contextualiza mucho la escena y las épocas. Tú le das las gracias en el prólogo del libro a Luisa Mercedes Lara, que te habló de Biarritz en los años 30, ¿no? Ella estuvo durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Española. Vivió un tiempo allá. Yo había ido, yo conozco muy bien Biarritz, conozco Anglés también. Y Claro, porque en Anglés era donde ellos vivían. donde ellos vivían. Yo fui a un colegio de verano en una oportunidad allá, pero ella estuvo durante la guerra, entonces yo quería los testimonios. Claro. Del momento, entonces ella me contó sobre los hospitales, que era donde estaban los hoteles, toda esa parte que entonces, para darle, la velocidad, yo soy, historiadora, estudié Historia del Arte en Madrid, en la Complutense, y después hice aquí una maestría en la Central, en Historia de América Contemporánea. Entonces eso me ayuda mucho. Por supuesto. Para esa parte de ubicación, ¿no? Sí, bueno, además que tiene una historia que abarca 4 generaciones. Sí. Porque, bueno, no quiero contarla porque yo creo que lo peor que uno le puede hacer a un lector es anticiparle lo que va a pasar en el libro. Pero te quería preguntar de esos personajes, Irene, ¿con quién te sentiste más identificada? Ay, Carolina, con todos. A todos los veo, yo soy parte de cada uno de ellos. ¿Sí? De Marisol a veces de Yossi. A mí Yossi me encantó. Yo me enamoré del personaje de Yossi. Sí. Yossi me pareció fascinante. Bueno, yo a veces... Yo no sé si porque escribe, era la que escribía los diarios. Sí, claro. Claro, ella era artista, yo no soy artista, pero me encanta el arte. Cuando tú hablas de que le gustaba Klimt y sobre todo el cuadro del beso, que es tan bello. Sí. Es fascinante. O sea, yo me enamoré del personaje de Yossi. Sí, bueno, yo era Yossi a veces. Cuando estaba hablando de arte, cuando estaba en los museos, cuando estaba en Florencia, de repente era Yossi. Otras veces era Calena, cuando estaba investigando todas las cosas de los diarios de su bisabuela. Y a veces era Marisol, porque mis hijos, yo vivía un poco lo que vivía ella, pendiente de sus hijos, de su familia. Entonces, un poquito de cada una. Cuéntame una cosa, ¿esa tiene algo, es toda una novela inventada o tiene partes de realidad que a lo mejor necesariamente no son de tu familia, pero sí de cosas que tú has oído o todo lo inventaste? No, es ficción, o sea, los personajes son ficticios, o sea, son imaginarios, ¿no? Yo no... claro, la personajes históricos sí, por ejemplo, hablo de Marisol Escobar, Marisol es pariente mía, y entonces yo sabía detalles de su vida. Y, o sea, algunas cosas, bueno. Sí, porque ellas se hacen amigas en Nueva York. Sí, exacto. Pero Yossi no es una persona, no existió, podía haber existido, pero no es una persona específica. Ni Loban Brook tampoco. Pero es un apellido de alguien que podía haber sido. Claro, además que aquí, a principios del siglo, vinieron tantos alemanes. Sí. Una inmigración alemana importante, que mira, pues de ahí ha podido salir, además que eran hermanos que estaban trabajando en toda la parte sanitaria del país, que fue tan importante durante el gobierno de Gómez, ¿no? Sí, bueno, muchas personas que han leído el libro me comentan que su familia, que tenían un tío abuelo, un bisabuelo, que había trabajado justamente en la campaña sanitaria, que se sentían identificados, todo eso me encanta. Mira, ahorita vamos a oír música, para regreso quisiera que nos contaras un poco más sobre cómo fue el montaje del libro, o sea, cómo diseñaste la estructura,
lo voy a hacer así, los personajes como los fuiste definiendo, porque para mí eso es clave cuando uno quiere escribir una novela y definitivamente, mira, de verdad que lo recomiendo, Cuadernos de Viaje, Reflejos de una época, de Irene McKinstry. ¿Está en todas las librerías ya? Está en todas las librerías, sí. Cómprenselo porque se van a dar un gustazo. Ya venimos. En el estudio es la escritora Irene McKinstry Oria. Ella acaba de publicar su primera novela, Cuadernos de Viaje, Reflejos de una época, doble título. Sí, doble título. En un principio no sabía si ponerle solo Cuadernos de Viaje. Porque, bueno, se refiere a los diarios. En esa época se escribían muchísimos diarios y unos cuadernos que la gente llevaba a los viajes. Moleskine. Los Moleskine, que yo los nombro. Entonces, no solamente apuntaban detalles y cosas, sino dibujos. Era típico de esa época. Entonces, por eso pensé el nombre de Cuadernos de Viaje. Y después pensé, eso refleja una época. Entonces, estaba entre los dos nombres. Y después decidí, voy a poner los dos nombres para que englobe un poquito más la idea de lo que es el libro, ¿no? Y una historia de amor bellísima. Siempre en las grandes obras de la literatura hay una historia de amor. Cuéntame cómo ensamblaste la novela, Irene. O sea, primero, ¿cómo vino la idea de escribirla? Bueno, la idea vino poco a poco, Carolina. Fue bien interesante. Yo primero, hace varios años, hice un curso con Rafaela Raiz en la Metropolitana de Escritura Creativa. Entre las tareas que puso fue empezar como algo así como una historia corta. Y ahí hice el primer capítulo. Los dos hermanos, o sea, estaba leyendo en ese momento sobre la introducción del ferrocarril en Venezuela. Entonces pensé, mira, vinieron muchos alemanes en ese momento y empecé ese cuento. Después lo dejé por un tiempo. Después hice otro curso con la Escuela de Escritores de Madrid, un curso online, y había que escribir sobre una casa. Entonces escribí un poco sobre el Carmen, que es el hilo conductor de toda la obra, de una casa una casa familiar grande, exacto, solariega. Que ven a ser diferentes generaciones y que todos conviven ahí, ¿no? Y entonces hice ese segundo capítulo. Y después de varios años, tenía más tiempo y me dediqué a escribir. Agarré los otros 2 capítulos que tenía guardados, los ensamblé, los cambié un poquito más y empecé la historia. Me empezó a salir, a fluir y empecé a disfrutar pensando en los diarios. Y escribí, bueno, seguido, como una dedicación total. Bueno, es que se nota. ¿Cuánto tiempo tardaste escribiéndolo? Como 9 meses, 10 meses, o sea... Escribiste bien rápido, porque el libro tiene 400 y pico páginas, 430 páginas, sí, pero es que cuando empecé, o sea, después de los 2 primeros capítulos, no podía parar, Carolina. O sea, yo prácticamente soñaba con los personajes, caminaba, me acordaba de ellos. Entonces venía, escribía, al día siguiente lo releía, lo volví a ver. Claro. Bueno, tuve mucha ayuda de Gustavo, mi esposo, y de mis hijos, que también yo se los leía. Fue un proyecto familiar. Qué lindo eso. Sí, bueno, lo dices en el libro, ¿no? Les das las gracias. No, sí, les doy las gracias. Por la paciencia y por la ayuda de criticarte y de decirte esto me gusta, esto no. Sí. O incluso de sugerencias, ¿no? Sí, ellos me dieron muchísimas ideas. En ese sentido fue una experiencia buenísima, bellísima. ¿Y trabajaste con Magali Pérez Campos? Magali, que es fue una la maravilla. correctora. Sí. Una gran amiga mía, Gisela Capelín. Ajá. Que Gisela siempre me veía decir, Irene, yo sé que tú... Porque hace mucho tiempo escribíamos cosas juntas y eso. Entonces ella me decía, Irene, escribe. Ella siempre estuvo... Bueno, que Gisela también es una gran escritora, ¿no? Gran escritora. Entonces ella me recomendó a Magali. Y también Guadalupe Burelli, la esposa de Kake también. Pero entonces la llamé a Magali y Magali, bueno, le mandé mi manuscrito, ella lo corrigió y me dio el contacto también de Alfredo Sainz, de la Agencia de la Palabra, que es el que ha hecho todo lo que es la diagramación. Pero en el libro, quien interviene muchísimo es Gustavo, mi esposo. O sea, los dibujos en cada uno de los capítulos. Qué lindo. Además que tienes un epígrafe al principio de cada capítulo. ¿A cuál más bello? Bueno, esos son de él. Bueno, Gustavo, te felicito. Gustavo está aquí en el estudio con nosotros, pero no quiere hablar. De verdad que qué bello. Bueno, te salió tu arquitectura, ¿no? Sí, él es un artista. Sí, él es un artista. Bueno, pues yo recomiendo muchísimo Cuadernos de Viaje,
Reflejos de una época de Irene McKinstry Oria. Bellísimo, de verdad que se me va a dar un gustazo. Ahora para el Día de la Madre fue un regalo lindo para las mamás. Sí, en Tecniciencia lo venden, en el Buscón, en Alejandría, en la Sopa de Letras. Y te han invitado muchísimos círculos de lectores también. Ya se nos acabó el tiempo. Dios mío, qué horror. Bueno, Irene, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas venido y de verdad muchísimo éxito, te lo mereces, has hecho un gran trabajo. Gracias. Tu libro es fascinante. Y bueno, ahí está, así que busquen los cuadernos de viaje, reflejos de una época de Irene McKinstry. Vamos a oír música y ya volvemos.